La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia, un programa no solo literario. ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura. Pero prefería atenerme a mi simple creencia, la que me decía: Molloy, tu región es muy extensa, nunca la dejaste y nunca la dejarás. Y donde quiera que erres, entre sus lejanos límites, siempre será lo mismo, exactamente. Lo quería creer que mis desplazamientos no se debían para nada a los lugares que ellos hacían desaparecer, sino a alguna otra cosa, a la rueda torcida que me llevaba, mediante imprevisibles sacudones, de cansancio a descanso, y viceversa, por ejemplo. Pero ahora ya no erro más, por ninguna parte, y ni me muevo casi, y sin embargo nada ha cambiado, y los confines de mi cuarto, de mi cama, de mi cuerpo, están tan lejos de mí como los de mi región, en mi época de esplendor. Molloy, de Samuel Beckett, editorial. Antes de adentrarnos en el mundo de Molloy, vamos a hablar con Matías Battiston, el hombre detrás del texto, de los textos en este caso, porque es el traductor que estuvo a cargo y que nos trae desde el francés y desde el inglés también esta trilogía que acaba de publicar Godot. Estuvimos charlando con él y nos contó algunos detalles interesantísimos sobre lo que fue esta odisea de traducir estos 3 textos de Beckett para Godot. Hubo varias traducciones y de la trilogía básicamente 2, una argentina y una española, ¿no? Sí. Había la Argentina nunca se completó. Sí, fue en Sur, la publicaron en Sur, que fueron, pioneros en publicar a Beckett, y publicaron primero Malón muere en el 58,
con traducción de Bianco, de José Bianco. Publicaron Molloy en el 60 con traducción de Vixio, de Roberto Vixio, y después perdieron los de problema con los derechos por otras cuestiones, y bueno, los terminaron teniendo los españoles. Hicieron una retraducción y tradujeron Molloy, lo tradujo Jim Ferrer, después Malón Muere lo tradujo Ana María Moix, y Torroella tradujo El Innombrable. O sea que en España se repartieron entre 3 traductores, y esa versión fue la que circuló desde hace 50 años más. Sí, desde el 60 y pico, así que ponele medio siglo. Mira. Fue durante mucho tiempo la única que se consiguió. Quedó como para siempre esa, hasta ahora. ¿Y la leíste esa? O sea, ¿andaba esa traducción? O sea, ¿cómo era? Todas se defienden, todas tienen lo suyo. Y aparte hay que ver traducir medio siglo, ¿no? O sea, con muy pocas herramientas, con casi todo en contra. Pensá también que la trilogía, cuando la tradujeron en España, trabajaban por separado, entonces había varias cosas que jugaban en contra, ¿no? Y había muchos factores que se les escapaban, me parece a mí, no solo del texto mismo, sino, por ejemplo, una dimensión extra que tiene la obra, que es el hecho de que Beckett básicamente la escribió 2 veces en 2 idiomas, ¿no? Porque Beckett después se tradujo a sí mismo. Beckett es irlandés, y él en un momento se exilia y cambia de idioma, no empieza a escribir en francés. Entonces la trilogía la escribe en francés, y después él se traduce a sí mismo al inglés, cambiando cosas, como con varias operaciones ahí. A lo que hace Nabokov, ¿no? Bueno, es uno de esos escritores, digamos, el club de escritores que cambian de lengua, ¿no? Nabokov también, cambió, o sea, de escribir, era ruso obviamente, se exilia después de la revolución, y juega con la idea de escribir en francés y termina exiliándose en Estados Unidos, después de la ocupación en París, y en Estados Unidos ya empieza a escribir en inglés. Y después, es verdad, lo que había escrito en ruso, él empieza también a traducirlo, pero Nabokov en general lo que hace es editar Dimitri al inglés, hace una primera versión, y Nabokov después trabaja con esa versión del hijo, ¿no? También, y claro, y él cambia muchísimo, lo hace en general, lo termina haciendo casi todo un poco más rococó, ¿no? Le empieza a agregar cosas, es de agregar mucho. En lo del caso de Beckett también es un cambio de lengua. Hay una búsqueda literaria en ese cambio de lengua. Sí, totalmente. Digamos, literaria, en parte también, incluso de identidad, si se quiere. O sea, Beckett quiere huir de la madre y de la madre patria, ¿no? De Irlanda. Son los 2 grandes, digamos, motivos de su exilio. Y en parte también, para muchos, si algo de razón hay, también quiero huir de Joyce, ¿no? De la sombra de Joyce, de quien fue él, llegó a ser, no secretario, pero sí un colaborador amanuense muy joven en París. Y terminó siendo una influencia enorme en él, pero también un poco sofocante, ¿no? Él tiene una especie de clic, una transformación, y cambia también de estética, ¿no? Porque él al principio es bastante joyciano cuando escribe la novela Murphy, por ejemplo, con muchos juegos de palabras, con muchos juegos multilingües, ¿no? Alusiones por doquier, muy barroco. Murphy la escribe en inglés, ¿no? Sí, claro, en inglés. Cuando se muda a Francia, él después incluso se autotraduce al francés. Como ejercicio para adoptar la lengua francesa, él también empieza a colaborar y la traduce al francés. Y después, cuando empieza a escribir en francés, él tiene una revelación, y hay un día en el que él estaba en el cuarto de madre, y yo de repente me di cuenta de mi propio idiotismo, de mi propia idiotez. Y una vez que me di cuenta de mi propia idiotez, escribí Molloy y escribí todo lo que vino después. Y él como que se da cuenta que no tiene sentido adoptar el mismo enfoque que Joyce, ¿no? Joyce era muy triunfalista, Joyce era alguien que pensaba que se podía escribir todo, reinventar todo, sus libros eran cada vez más complejos, abarcaban cada vez más idiomas, es un escritor que siempre hace más, ¿no? Incluso el Ulises, casi una parte enorme del libro se fue escribiendo en las revisiones, o sea, terminaban el libro, lo mandaban a imprimir, le daban las pruebas y le añadía más cosas. Era un autor del más, ¿no? Del todo se puede más, y Beckett se convierte en autor del todo no se puede, nada se puede, de hecho. Beckett empieza a adoptar la negatividad, ¿no? Lo que no se puede decir, no acordarse, no sé nada, la continua degradación. Y de hecho sus libros empiezan a secar cada vez más, a ser cada vez más minimalistas, ¿no? Ya la última etapa es ultra minimalista de Beckett.
Y él empieza a recortar, es al contrario, del triunfalismo pasa al derrotismo absoluto, toda la degradación, el fracaso, la estética del fracaso, lo que no se puede decir. Él empieza incluso a entusiasmarse con las posibilidades que da la falta de expresión, ¿no? Cómo decir que no se puede decir nada, que no se puede hacer nada. Y todo eso empieza en parte fuerte con la trilogía, ¿no? Con Molloy, con ese descubrimiento de la propia idiotez. Entonces, para él fue muy difícil, casi traumático, afrontar la idea de traducirse al inglés, porque era como dar un paso atrás, era volver a enfrentarse con la lengua inglesa, ¿no? Con lo que había huido, lo que había dejado atrás hace muchos años para la época. Y esa segunda versión en inglés que cambia cosas, que sirve para mucho para un traductor, fue dejada de lado o fue ignorada o no fue tenida en cuenta como debería por los traductores anteriores. Por, de nuevo, cuestiones de la época también, no era tan fácil averiguar todo esto, conseguir las versiones, tener tiempo como para cotejarlas. Digamos que corrió mucha agua por el puente, entonces hacía falta, me parece a mí, una nueva versión para tomar en cuenta todo eso. Mirá, yo por lo que estaba viendo ahí con los números, ¿no? Beckett se va más o menos en la década del 50 a vivir a Francia, y en el 51 que se publica Molloy. Digo, era el francés con el que te encontraste, imagino que era un francés perfecto. Se va mucho antes, Se va mucho antes a Francia. Okay. Sí, primero él pasa un tiempo cuando era estudiante, ahí pasa unos años, está en la École Normale Supérieure, después se vuelve. Cuando se afinca ya tenía muy buen francés, obviamente no era nativo, pero está incluso está tantos años ahí que él pasa la ocupación alemana y él participa en la resistencia contra la ocupación alemana, haciendo incluso cierto trabajo de espionaje o de inteligencia, mejor dicho, huyendo de las fuerzas alemanas, refugiándose en el campo, con Suzanne, que era la esposa, la mujer. Hay toda una experiencia muy fuerte, ¿no? Ahí. Y que incluso se filtra en Molloy, ¿no? Cuando ves cosas de medio de espía, medio de policial, medio de agente de información que traen mensajes decodificados. Todo eso tiene que ver con la experiencia también de Beckett, bastante reciente ahí, de la guerra, de la que nunca decide nunca hablar. Bien, él lo pasa de largo en entrevistas y todo, casi prefiere no hablar de lo que sucedió durante la resistencia, pero es una experiencia muy fuerte para él. Y el francés de Beckett era súper admirable, de hecho. Son obras de un dominio total del francés. Yeah. Hay rarezas, si se quiere, en el francés suyo, pero es una rareza en general muy consciente, ¿no? Es bastante virtuoso, aparte de, más allá de jugar con esta idea del no se puede, de despojarse, de ir en contra de la lengua aceptada, etcétera, etcétera. Es un experimento fuerte, un control muy fuerte del francés. De hecho, hace cosas que los franceses en su momento no hacían. Por ejemplo, hay una oralidad muy fuerte en la trilogía, ¿no? En el francés de Beckett. Uh-huh. No, por más que nadie hable como digamos, con el personaje de Beckett, nadie hable de esa manera, es una lengua totalmente descentrada, excéntrica, rara. Él juega mucho con clichés, frases hechas, frases coloquiales, citas, al contrario, súper literarias, y las mezcla todas. Y la verdad es que el francés siempre fue, sobre todo en la época, bastante esquizo en el sentido de que la oralidad pasa por un lado y lo escrito pasa por el otro, ¿no? Y Beckett mechaba muchísimo, con mucha libertad, cosa que todavía en el francés de la época era bastante raro, ¿no? Que alguien se tome esas libertades de un modo tan brutal, ¿no? Y que vaya tanto en contra de la lengua, que para los franceses es una enorme institución. Y contanos una cosa, sí. En ese sentido, cuando te encontraste con las frases orales, ¿te fue muy difícil hacer una traducción que vos puedas decir, bueno, esto es más parecido o puede ser entendible para nuestro idioma, no solamente para el español, sino para el castellano y para el Latinoamérica? Sí, fue difícil, fue un desafío seguir las modulaciones esas tan bruscas, ¿no? Y de sentirlas y tratar de reflejarlas en una traducción. Y al mismo tiempo, como son tan coloquiales,
yo quería reflejar eso sin convertirlo en un Che Beckett, ¿no? Sin que fuera algo excesivamente local, porque no tendría mucho sentido un Beckett argentino, en el sentido de que la obra de por sí está descentrada, no ocurre en ningún lado, o sea que de repente uno se imagina Molloy con un mate, no, tampoco serviría mucho. Por más que, digamos, uno tiene que sentir que la lengua hace eso, pasa de ser de repente a veces muy literaria o lírica, a ser más dura, a ser muy poco comprensible, a ser de repente confianzuda, ¿no? Entonces lo que yo quería era un poco reflejar eso, las distintas distancias que él cubre en un segundo, de una manera muy brusca y violenta a veces, pero sin por eso achatarlo tanto que o se convierta en un registro siempre literario o en un registro demasiado local. Entonces, eso fue un desafío. Además cuando, por ejemplo, en Bedoy, cuando habla de los pedos, ¿no? Bueno, y todas esas cuestiones las pueden... A ver, España tiene menos problemas con eso porque para ellos el español de España es universal. Entonces, con mucho desenfado siempre tiran todo para España, o por lo menos es una tendencia muy fuerte que uno ve en todas las traducciones, que podría ser aceptable. El problema viene a ser más de distribución, porque España suele distribuir para el mundo entero y traduce para España, ¿no? Entonces, ese viene a ser el problema, la imposición. Después lo otro puede ser una política de traducción que se puede discutir. Ahora, en Argentina siempre hay mayor conflicto con eso, tanto interno como impuesto. Desde el tu voz, ¿no? Que ya es una primer polémica que es bastante propia de los pocos países voceantes que hay, porque para el resto de la lengua castellana es tú y usted y vosotros en España y listo, para de contar. Entonces, desde ahí hasta otro tipo de escorceos, sintaxis o de palabras que sí circulan en pocos idiomas. Entonces, la decisión de para quién traducimos siempre fue más difícil en Argentina que en España, ¿no? Y en este caso siempre es una decisión ver, bueno, hasta qué punto lo local es local de Argentina o se puede construir una localidad más amplia, ¿no? O al revés, una cosa que suena extranjera, pero para nuestros oídos, una especie de extranjería para el Río de la Plata, ¿no? Entonces, tratar de hilar en ese borde sin caer para ninguno de los dos lados fue uno de los desafíos de la obra, ¿no? Para mostrar todo ese, digamos, espectro de la voz de Beckett. Entonces, sí, fue un desafío bastante duro y podés ver las diferencias con las versiones anteriores, ¿no? Donde también hay ese juego, ¿no? En la de Bianco podés encontrar de repente palabras de expresiones más españolas y de repente del lunfardo. Hay una mezcla, ¿no? Porque en Sur era todo, se encontraba bastante. Sur buscaba una neutralidad, pero siempre la hilacha se ve por algún lado, ¿no? Sí, a ver, nosotros te habíamos hablado con vos anteriormente porque habías traducido a Levé. Sí. Había otros más, para recordarnos a ver qué otras traducciones también habías hecho. Bueno, James Stephens para Godot, también traduje, bueno, Chesterton, traduje a Flaubert, traduje, bueno, varios autores, son varios los damnificados, como dirían en los noticieros. Sí, bueno. Porque pensaba que, digo, que te llamen para hacer las 3 de Beckett, digo, debes haber dicho, me voy a meter en una... por ejemplo, ¿cuánto tiempo de laburo tuviste para llegar a esto? Es difícil calcular porque fueron años, pero hubo muchas traducciones en el medio. Entonces, separar exactamente cuánto tiempo me llevó este proyecto es difícil, porque incluso a veces tenés que hacer 2 cosas al mismo tiempo, le dedicás, digamos, un espacio propio, pero tenés que ir repartiéndolo, entonces... Y sí, siempre trataba de hacer eso, pero el proyecto era hacerlos casi los 3 al hilo, después siempre surgen oportunidades por otras cuestiones, incluso de la misma editorial Godot. En un momento me dijeron, esperá, quiero la oportunidad de armar este libro de Roland Barthes, y entonces lo queremos sacar antes, ¿te parece? Lo hacemos. Entonces trabajé en ese libro, después surgió otra cosa, siempre se va, digamos, es una dinámica un poco
que avanza a los tropicones, que va a los altos, entonces es difícil decir, bueno, tanto tiempo le pude dedicar a esto, pero se extendió a lo largo de 3-4 años, porque fue 2016, 17, 18, 19, 4 años en total. Pero en el interín, de nuevo, pensar que hubo, no sé, habrá traducido 15 libros más, una cosa por estilo en este tiempo. Entonces fue repartiendo entre una cosa y la otra, ¿no? Pero fue un tiempo largo, sobre todo por este trabajo de no solo revisar qué habían hecho los traductores anteriores, sino qué hizo Beckett, ¿no? Cuando se tradujo a sí mismo al inglés. Entonces tenía en general las dos versiones, una a cada lado, iba pispeando las anteriores, iba armando las diferencias, comentando, y aparte digamos, la duda siempre de qué hacer con esa segunda versión que es como un segundo original, porque es otro texto del mismo libro, del mismo autor, entonces ¿cuál tiene más relevancia, ¿no? ¿Qué traduzco? ¿El primero por ser el primero o el último? ¿No? ¿El francés o el inglés? Si cambio una cosa, ¿qué hago? ¿Adopto el cambio porque es la versión más reciente o no porque la original era la otra? Entonces está esta duda de qué puedo hacer con este juego que se da entre las dos versiones, ¿no? Entonces entre una cosa y la otra se te vuelve lento el proceso, ¿no? Sí, hay detalles, por ejemplo, que nosotros estamos viendo, ¿no? En la traducción que haces vos, que decimos, che, acá está la mano del traductor. Por ejemplo, en el momento de las primeras páginas que usás, que dejás un FAQ, que digo, está escrito en francés, sin embargo Beckett usa el FAQ y vos ahí se lo respetás, no ponés que es una traducción que podría haber sido mierda, por ejemplo, digo, ¿no? Como por decir algo que hubiera sido esa palabra. Claro, y ahí te sirve, por ejemplo, ver en el inglés qué hizo, porque el inglés sigue siendo inglés, o lo cambia por otro idioma para que siga siendo un idioma extranjero lo que dice el loro. Es una escena así larga donde es un loro que tiene, sabe su vocabulario soez, digamos. Entonces sirve un poco eso, ver qué hizo el mismo autor cuando cambió de lengua, si mantuvo la extranjería del pájaro este o no. Son cuestiones donde te sirve mucho ver qué se había hecho antes, ¿no? Y sí, las decisiones están en cada línea, incluso para tratar de desambiguar qué es lo que decían. ¿Cómo? En esas decisiones, ¿no te tentás de hacer anotaciones? Digo, de anotar, acá hice cosa. Siempre, o sea, en general sí, y en esta sobre todo, pero cada obra te da su espacio, ¿no? Y te permite hacer algunas cosas y otras cosas te ofrece cierta resistencia. Es verdad, da para comentar 1500 cosas y ese sería uno de los problemas, ¿no? Tendrías una línea de texto y todo lo demás serían notas. Entonces, pero las fui haciendo, nada más que no las incorporé al texto. Claro, estarías haciendo un juego de Nabokov en ese caso. Claro, se contaría un Kinboat que empieza a agregar y se vuelve un poco loco haciendo eso, ¿no? Y de hecho yo terminé el trabajo con un enorme material de descarte, que fue todo eso que fui apuntando, garabateando, viendo, copiando, pegando. Y tanto es así que les propuse a los chicos de Godot hacer un libro con todo eso. Es algo en lo que estoy trabajando, ¿no? Que sería como el descarte de una traducción. Con todas las cosas que uno recupera y que son para uno súper importantes, por más que no lleguen a ser algo que pueda reflejarse en la obra. Porque hay cosas que te parecen increíbles, pero... ¿Cómo? Estaríamos nerdeando muy fuerte ya en esa instancia. Y pensá que siempre hay cosas que a vos te marcan y que te llevan a decidir cuestiones, pero por fuertes que sean, incluso que quisieras agregar notas, no llegan a ser lo suficientemente pertinentes como para poner en el texto, mira, lo que pasa es que acá descubrí que tal cosa y tal otra, o sea, te iría siempre por las ramas. Sin embargo, eso tiene un valor, pero se pierde porque no encuentra su lugar en la página, ¿no? Hay miles de anécdotas, de detalles, de cosas pequeñas cositas que vas descubriendo y que no las podés poner en ningún lado y que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, un detalle que me parece a mí fantástico. En Malón muere, hay unos personajes y hay una familia que es la familia Louis, ¿no? En francés, en la versión francesa de Malón muere.
Ahora esa familia, en inglés, se convierte en la familia Lambert, o Lambert, porque es la versión en inglés. Entonces, bueno, y varios críticos pensaban, bueno, ¿por qué habrá sido que cambió de Louis a Lambert? Y algunos decían, bueno, esto es como, da un ejemplo de cómo el traductor-autor puede cambiar lo que quiera, o te dicen, bueno, lo que pasa es que quizá cambió el nombre para ser mejor, más fácil para el oído inglés, que sea un Lambert a que sea un Louis. Y de repente alguien se dio cuenta, esto hablando súper beckettiano, me lo contó, después lo descubrí, después lo vi en el texto patentemente. Si uno junta las dos versiones, de repente tiene Louis Lambert. Y esa es una novela de Balzac, que Beckett había leído y que tiene que ver con lo que se ve en el personaje ese. Entonces, es como una referencia que es imposible de encontrar si lees una versión o si lees la otra. Solamente la encontrás con esta especie de lectura estereoscópica que ves las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Como de camaleón con un ojo para cada lado. Es como una ilusión así, no solamente velada, sino compuesta. Es como un diálogo entre las dos versiones, ¿no? Entonces yo pensaba, en general las versiones de Beckett se las llama las versiones gemelas, ¿no? Se llama textos gemelos, porque tienen una versión un poquito distinta, pero casi igual de cada obra. Y esto es un poco como esos idiomas, esos criptoidiomas que se dan entre gemelos que inventan el lenguaje propio, vieron que cuando son chicos terminan inventando, bueno, esto es un poco lo mismo, las dos versiones hablan entre sí y no los entiende casi nadie, pero está ahí, hay como un lenguaje entre las dos cosas. Entonces, esos detalles mínimos para mí me rompieron la cabeza y tampoco daría cada vez que encontrás algo así poner una nota, mira, pasa tal y tal cosa, la otra versión. Entonces, todo eso para mí fue súper interesante y en algún lado quería que quedara, ¿no? Quería encontrar una salida. Bueno, de hecho... Contanos una cosa. No, en Molloy te iba a decir que hay una invención de un idioma también. Hay un momento donde él se pone también a crear un idioma que solamente él puede interpretarlo, ¿no? Sí, incluso está el idioma de los golpes, cuando se comunica con la madre. Cuando empieza a golpearle el cráneo para comunicarse, es increíble que no me importa que no entienda. Pero explica todo el lenguaje, al final, bueno, pero da lo mismo. O sea, está todo el tiempo creando lenguajes, ¿no? A lo largo de la trilogía. Es una voz medio extraña, que encima va ocupando cada vez más lugar, porque al principio Molloy todavía es relativamente normal, entre comillas. Podés más o menos ver qué va pasando, siempre se termina desmadrando la cosa, pero más o menos se encausa como un libro más normal. Ya en Malón muere, empieza a cortarse eso, hay como un presente continuo, que las historias colapsan mientras las va contando, se vuelve a la cama de Malón que no deja de morirse, digamos, esto se vuelve mucho más raro y la voz es más importante, y ya en El Innombrable, listo, es como antes tenías como una voz rara en el fondo y una historia en primer plano, y ya en El Innombrable es todo una voz extraña con pedacitos de narraciones, ¿no? Con pedacitos de historias, que se vuelven, tarde o temprano, se vuelven a hundir en esa voz que se lo traga todo. Entonces se ve como una especie de degradación. O sea que en realidad uno tiene que saber mucho más de literatura que de idioma, más que nada, ¿no? Casi, prácticamente. ¿Pero para qué decís? ¿Para traducirlo? Para traducir, claro. Y para traducir. Hay muchísimo en Beckett. A pesar de haber sido justamente de estar en la etapa menos alusiva de Beckett, Murphy jugaba menos con nombrar muchísimos autores, con mostrarse, está todo ahí, ahora está abajo, ¿no? Está subyacente, pero las alusiones, los juegos, todo eso sigue estando, las capa tras capa de intertextualidad sigue estando ahí. Entonces sí hay que hacer un trabajo bastante fino como para ir descubriendo eso y después ver qué hacer. Pero primero saber que está ahí. Bueno, para ir ya cerrando también, para ir liberándote un poco, desde ya creo que este va a haber sido, no sé
contanos vos si no fue por ahí el desafío más grande, porque es Beckett y por la trascendencia, la necesidad también que había de tener una muy buena traducción de Beckett. Digo, no sé si esto fue por ahí tu tesis como traductor, si la viviste así de alguna manera. Sí, en parte fue una traducción fuerte, ¿no? Por ser, aparte, no solo un libro, ser 3 libros conectados, lo que implicaba, yo sentía que no terminaba nunca, o sea, porque terminás un libro y después con los siguientes tenés que volver al mismo libro para ver qué hiciste, mantener, digamos, los ecos que hay de un libro al otro, pues se repiten frases, se repiten cosas, se repite un ritmo, se repite una voz. Entonces siempre iba y volvía. Entonces se volvió una especie de puerto al que yo me alejaba para hacer la traducción y después volvía, ¿no? Entonces se extendió muchísimo en el tiempo y fue, sí, la traducción que más me llevó a trabajar con otros textos, por esto mismo de tener 2 originales, de tener todas estas traducciones previas. No sé si la más difícil, porque hice cosas también que fueron un rompedero de cabeza y que tienen sus otros juegos, no sé, traduje John Cage, por ejemplo, implicaba inventar un montón para ver cómo se puede abordar textos tan experimentales, ¿no? Pero sí fue una traducción muy fuerte para mí, fue una traducción heavy en muchos sentidos. También fue la traducción por la que más viajé, porque al final con esto me salió una beca para ir a Trinity, para ir a Irlanda durante 4 meses, entonces estuve ahí, después me salió otra beca por esto para ir a Suiza, entonces era un buen caballito de batalla para presentar, ¿no? Estar traduciendo a Beckett. Entonces, por muchas cosas, sí, fue una traducción que para mí fue importantísima. Bueno, buenísimo, realmente, ¿no? Lo de los viajes, eso ya es la frutilla. Sí, eso ya es increíble. Digamos que fue una traducción que sí se pudo aprovechar en el sentido material, ¿no? Que no suele ser el caso. Entonces fue una traducción que me dio bastante en ese sentido, ¿no? En experiencia. Después me exigió con crueldad, pero me dio muchas cosas. Y hablando de Levé, de hecho sale otro Levé más, que es el último, el mes que viene. Ese que lo escribió post-mortem. No, sí, lo sacamos post-mortem. Es el último, el que quedaba, ¿no? El que quedaba a traducir, que es diario. Entonces él publicó 4 libros en vida, escribió 4, habíamos publicado 3 con obras y es el último que queda. Pero bueno, desde ya te agradecemos por haber participado, así que vamos a estar luego editando todo esto para que quede ahí prolijito y te lo vamos a mandar. Así que bueno, desde ya muchas gracias por la nota y bueno, desde ya por haber hecho este trabajo, ¿no? Para los que vamos a la literatura, esto es como un juguete. Cuando vi que estaban los 3 Beckett ahí con el logo de Godot, dije, no, esto es un espectáculo. La verdad que estoy muy contento con, digamos, desde el proyecto hasta la aparición así material de la criatura, ¿no? De las criaturas. Y gracias a ustedes, como siempre, por la invitación, por el espacio. La verdad es una alegría saber que después de haber hecho todo este trabajo por largos tiempos en un encierro amniótico, después hay gente del otro lado que te interesa, que le apasiona, que realmente te da una respuesta, ¿no? Sí, para mí sin lugar a dudas una de las mejores noticias del año. Además, sí, bueno. Además la traducción fue, la verdad que es muy buena y pasamos muy leyéndolo, la verdad que sí. Genial, porque si me decías, no, la verdad malísimo, todo bien, pero ahí hubiera sido un anticlímax. Bueno, desde ya te liberamos, muchísimas gracias y bueno, después obviamente te estamos pasando todo cuando quede prolijito y para que también lo puedas compartir por ahí. Dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Abrazo grande. Suerte. Chao. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla, y me encuentro en esta oportunidad con Luis Alexis Leiva. Muy buenas noches, gente, y digo buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche. Estamos acá en Cacodelfia, nos juntamos, Mati, ¿vos me escuchás bien? Porque estamos como a 50 metros de distancia. Sí, no te veo pero te escucho. Eso es importante, mejor que no me veas, no te perdés nada, la verdad.
Pero estamos en una sesión bastante importante y especial, porque gracias a la gente de Godot, en realidad, a partir de ellos, dijimos, bueno, vamos a hacer por fin a este autor. Así es, y bueno, van a escuchar una versión totalmente completa, porque realmente lo amerita, y los vamos también a involucrar a ustedes que están del otro lado escuchando, porque Godot tuvo ya, digamos, la gentileza, porque realmente es un trabajo... Gracias a la vida, ¿no? Gracias a Godot. Profundamente, que bueno, no podía ser otra más que Editorial Godot, justamente la que edite a Beckett. Claramente, digo, ¿no? Sí. Pero estas 3 novelas de Beckett, por lo menos en mi caso personal, fueron uno de mis grandes desafíos como lector, no solo por haberlas leído, sino por haberlas buscado y hasta que las encontré. Yo tengo estos libros que vos los has visto en ediciones de Lumen, hay otra de no sé cuál. Sí, son unas ediciones viejas. Sí, que fueron libritos que fui... Primero que eran carísimos, como no había muy pocos, podías encontrar, no sé, 8 lucas, ese libro, viste que yo tengo el de Molo, y justamente que sé que vamos a hablar hoy, tengo una edición que está hecha mierda. Sí, bastante golpeada. Escrito. Por suerte la persona que ha pasado antes que yo por ese libro tuvo la gentileza de utilizar un lápiz, pero está todo escrito, viste, o sea, ya es un libro todo medio reventado, las tapas así, y bueno, ese ponerle que lo conseguí, como si te dijera hoy, a 300 pesos. Digo, claro. Pero era nada, buscar, muy difíciles, y bueno, ahora por suerte tenemos estas ediciones que nada, son realmente hermosas. Si nos siguen en nuestro Instagram van a poder ver que hemos subido cuando recibimos los 3 Becketts. Y que decía, son una cosa impresionante el trabajo de edición que tiene Godot acá. Sí, bueno, sí, eso lo tuvieron siempre, pero en este caso realmente está hecho con un amor que no se puede creer. Nosotros decíamos justamente de involucrar a quienes están del otro lado, porque hoy hacemos Molo, y si ustedes quieren, nos escriben y vemos cuánta gente se copa, y hacemos luego el innombrable. El innombrable, por favor, sí. Y sí, ya vienen recontra, sí, se va, claro, hay gente colgada de las parabalanzas. Claro. Ahí hacemos Malón muere y hacemos uno por mes, sería, ¿no? Claro. Lo que proponemos. Pero eso depende de que ustedes se copen y ustedes digan, sí, queremos Beckett, venga Beckett, queremos Beckett. El Joy se la come, que se la da. Sí, queremos que haya quilombo y marchas en Plaza Irlanda pidiendo por más Beckett. Por favor, más Beckett para todos. Así que bueno, depende de ustedes. Hoy vamos a hacer Moloy, que de los 3 es mi favorito. Y bueno, no sé, vos venís muy fresco de haberlo leído, así que... La verdad, sí, quedé impresionado. Así, esto no puede estar yo tan te había bueno dicho, sí. El final es todo lo que está bien, y es raro, No ¿viste? se puede Porque creer, los finales muchas veces nos decepcionan, por ahí vienen muy bien las novelas, pero los finales muchas veces no es lo que esperamos. En este caso creo que lo potencia todo el final. Es que empieza a tomar un sentido que en realidad no lo tiene, porque hay que tomar en cuenta algo. A ver, estamos hablando que esto está escrito en 1947, ¿no? Sobre en el el final, 51. Se publica en el 51. Seguramente lo ha trabajado desde antes. Claro. La La fecha final que dice en el libro, al final dice 1947. Claro, sí, ahí termina. Y estamos hablando de gente. A ver, no podemos olvidar que estos escritores vienen de terminar el principio, la primera mitad del siglo XX. Guerra mundial cercana. 2 guerras. Dos guerras mundiales. 2 guerras mundiales tuvieron en la primera mitad del siglo XX. La primera muy cruenta porque era trinchera, hacinamiento, guerra, lucha cuerpo a cuerpo, masacre. Una de las peores para los soldados, más ¿no? destructiva, sí, pero era, por ahí si querés, era un poco más condescendiente porque no era la lucha cuerpo a cuerpo, sino que se bombardeaban ciudades, o sea, obviamente murió mucha más gente. No, fue condescendiente, es medio raro decir esto. Claro, pero digo, la primera fue realmente cruel porque era guerra cuerpo a cuerpo y se pegaban con palas, o sea, estamos hablando de eso, te quedabas sin balas y le dabas palazos o piedrazos. No había cascos. Claro, ese es un dato importantísimo. Sí. Tenían la gorrita, generalmente unas boinas. En la segunda, qué sé yo, ya casi que decía voy a tirar una bomba y me voy a la mierda.
Obviamente murió mucho más gente en la segunda, claro, por ese claro. motivo. Pero digo, en la primera era, vamos a las piñas y te doy con lo que tengo a mano. Sí, fue muy traumática, Ujú. en el sentido más Sí, psicológico sí. y más corporal, De ¿no? hecho, En eso. hay un documental incluso sobre la Primera Guerra Mundial de cómo la gente quedaba totalmente reventada del bocho. Claro. Los que sobrevivían. Bueno, tuvimos, Sí. en esa época también hay que tener en cuenta que vienen de ahí escritores, vamos a meter la literatura acá, Ujú. venimos ahí con Salinger a la cabeza, Ujú. digamos, tenemos Hemingway, tenemos Faulkner, o sea, tenemos un montón de escritores norteamericanos, en el caso que vienen también de ser la generación perdida que le llamaban, Fitzgerald, Sí, ¿no? sí, estuvieron Bueno, todos metidos en claro, las guerras. estos son irlandeses, Ujú. ok, pero también sufriendo lo mismo, digamos, en esa idea. Obviamente. Bueno, Lo de que hace hecho, Beckett, sí. claro, por eso mismo, es empezar a pensar en la idea del absurdo, ¿no? Hay algo de... Lo que hace Beckett también es, él conoce a Joyce, esto es casi biográfico para que entendamos también el Ujú. sentido, ¿no? El estilo, ¿no? Él conoce a Joyce y dice, bueno, yo... Y se lo hace vio amigo. trabajar a Joyce. Claro, ya venía de Ulises. Claro, ya lo sí, conoce, ya, era el ya Joyce viene- ya era el Joyce Claro, en yo- su poltrona. Claro, dijo, bueno, yo a mi amigo no lo voy a superar, entonces voy a hacer lo contrario. Y el movimiento que hace Beckett es impresionante, porque él dice, quiero escribir, o sea, como si no entendiera la lengua. ¿Por qué? Porque él lo que habla es que el siglo XX, por sobre todo, es el no entendimiento. Nos hablamos, pero nadie entiende lo que el otro dice. Ujú. Casi una especie de Babel, ¿no? Donde todos se comunican, pero nadie sabe qué es lo que está diciendo el otro. Y eso hace que él diga, bueno, yo quiero escribir, como no voy a poder superar a Joyce, dice que era el amigo, yo no voy a poder, entonces ¿qué hago? Joyce escribe todo el tiempo, y lo escribe todo, yo voy a dejar de escribir todo, entonces voy a usar el silencio. Ujú. Como voy a usar el silencio, necesito hablar como si fuera un bebé, que recién empiezo a entender el lenguaje, y se dedica a hablar en francés, a escribir en francés. Vos decís, no, chabón, claro. Y ahí empezamos con esta trilogía francesa, que es la que acabamos Ajá. de nombrar. Sí, sí. Cuando arranca por ahí, vos decís, no, claro, este tipo estaba queriendo hacer otra cosa. A ver, Y la puta escribe en francés como si fuera... Joyce fue famoso por estar del orto directamente. Era un tipo que estaba ya loco. En la última época subrayaba Sí, sí, los sí, diarios, estaba totalmente aislado del mundo. Bueno, lo cuenta Hemingway en París era una fiesta. Que Joyce prácticamente tenés no razón. hablaba con la gente. O sea, Joyce iba a un bar y se ponía, pero pegaba la cabeza arriba de un diario y subrayaba palabras y nadie sabía en qué carajo estaba ya. Ese nivel de locura, ¿no? Claro. Ve que no estaba mucho mejor, o sea, al lado de Joyce era un lúcido, pero digo, no era una persona que tampoco uno diga, che, Claro. qué copado este Beckett, ¿no? Estamos O sea, hablando de que Beckett está metido en el teatro del absurdo, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Él decía que para salirse ¿Vos lo de viste la esperando a Godot? amargura... ¿La llegaste a ver alguna vez? Las estuve viendo, sí, las estuve viendo estos días que estaba metido en Beckett. Yo no la vi nunca, Sí, o sea, la leí. estuve viendo como- la obra, ahí en YouTube, suponía que debía estar, una sí. película, digamos, que es hecha como si fuera una obra de teatro Sí. española. Ujú. Está bastante, claro, te entendés decir, sí. Yo entiendo que Beckett se estaba divirtiendo con eso. Porque Sí, él decía que el teatro, voy a hacer teatro, y con el teatro voy a estar más divertido, me voy a divertir, decía el tipo. Pero tiene esto, ¿no? De la incomprensión, de lo ridículo y a la vez de la no comunicación o de la comunicación fallida. Sí, más vamos que la por no ahí, creo. comunicación, Sí, sí. ¿no? Ujú. Es la comunicación fallida. Y cuando empezás a entender que él hace todo esto, escribiendo directamente en francés, siendo un irlandés que aprendió ahí nomás el idioma, dijo, bueno, me pongo a aprender francés para Sí, escribir sí. en literatura. ¿What? Quiero escribir en francés. ¿Qué A te mí ya me pasa? estaría costando escribir en portugués, que es más o menos cercano. Imagínate Claro. si paso de una lengua a otra, ¿no? Claro, porque aparte había un problema con los irlandeses que no podían hablar digamos, que tenían que escribir en inglés. Ujú. Cuando ellos también tienen como, digamos, tradicionalmente el gaélico. Claro. Ujú. Entonces, pero tenían que adaptarse al inglés porque Inglaterra es lo único que Venimos de una semana muy británica. muy británica, es verdad. Porque estábamos hablando de esto gaélico justamente con Graham McRae Burnett, Sí, que lo sí, acabamos sí, de sí. entrevistar. Dije Burkett porque me acordé Burkett. de otro gaélico. A otro que también le mandamos un abrazo Sí, enorme. pero este era Burnett. Claro, Burnett. Claro, entonces había como otra forma
digamos, él tenía que adaptarse a ese idioma, y dijo, bueno, para adaptarme a otro idioma me adapto al francés. Casi contestando, ¿no?, al imperio inglés. Yo creo, bueno, no solo contestando, sino también sacándose una mochila de... Digo, ya es como de alguna manera les pasa a los escritores argentinos con Borges, es una sombra. Y él tenía la sombra de Joyce y era muy reciente. Claro. Entonces dijo, me tengo que desmarcar, me tengo que exiliar porque a este tipo no lo voy a superar nunca. Claro. Así que hago la mía y me voy a otro lado y escribo desde otro lugar y escribo otra cosa. Claro, tal cual. Porque, tal cual. Bueno, acá en Molloy, que es el primero de la trilogía, lo que nos encontramos es una voz, lo primero, ¿no? Cuando empezás a leer, hay una voz de un anciano, un linchera, que está caminando buscando a la madre, que él, siendo muy mayor, dice que la madre no es mucho más mayor que él. Y que también se llama Molloy. Sí. Que no está muy seguro si la madre entonces también es un apellido, Molloy. ¿Qué claro, que la policía lo detiene en la calle, que anda con una pata que no le funciona bien. Y chupa piedras. Claro, y se tira muchos pedos. Muchos pedos, y los cuenta también. Claro. O sea, tiene ese nivel de... Dice, ¿qué hago leyendo esto, no? O sea, ¿y a dónde va? Porque este tipo va caminando... ¿Cuántos pedos por minuto se tira? Es buenísimo. ¿Por qué se tira tantos pedos si chupa piedras, no? O sea, es como un poco raro todo. Sí, pero aparte es como es un monólogo que se va llevando a sí mismo y que va y vuelve y no entiende. Y hay algo que me pareció, lo primero que me llamó la atención a mí es que él decía, le contesté tal cosa, pero se ve que no le dije eso porque no me entendió. Te dice el otro, no dice, yo quise decirle esto, pero se ve que dije cualquier otra cosa, y como que él fuera la mente encerrada. Es un ser totalmente solo. Claro, pero es un ser como que tuviera la mente encerrada en un cuerpo que no puede articular palabras. Yo he pensado, ¿no? vos lo ves por ese lado, yo pensé también en un cierto retraso, o la persona con una discapacidad que quiere expresar y ve que nadie lo entiende. Como si tuviera una ACV, viste que la ACV le hace repetir una palabra constantemente, y tal vez no... O un retraso, un tipo, una especie de locura también. Sí, es una falla mental. Sí, va por ese lado. Entonces vos decís, bueno, estoy adentro de la cabeza de esta persona que piensa todo el tiempo, que habla todo el tiempo y que es todo un párrafo. Porque lo que te encontrás es un párrafo interminable de pensamientos que van, vienen. Cuenta los pedos, camina, lo para la policía, duerme parado en la bicicleta, viste que dice, no, entonces yo pensé que me detuvieron porque estaba sentado de tal manera durmiendo en la bicicleta, y está tan del orto que bueno, choca un perro en un momento y tuvo una escena, pero el momento en que él empieza a juntar las piedras que va chupando y se las va metiendo en los bolsillos y dice, bueno, guardo 4 en cada bolsillo, en total tengo 8 bolsillos, hay 16 piedras. Y entonces las voy turnando, saco una, la meto en el otro bolsillo y mientras tengo una en la boca, entonces... Claro, no, además porque... No tiene dientes tampoco. Claro, pero aparte llega un momento en que son tantas las contradicciones que no le puedes creer nada. También, ajá. ¿No? Es impresionante el adentro y el afuera que él está planteando constantemente. ¿Por qué la mina que le atropella al perro lo mete en la casa? O sea, hay un montón de... Le pide, la mina que le atropella al perro dice, bueno, pero yo lo estaba llevando a mi perro al veterinario para sacrificarlo porque no daba más. Y él me alivió. Me ahorraste plata, le dice. Y me aliviaste el dolor. Entonces venía a ayudarme a enterrarlo porque soy tan vieja yo que no lo puedo enterrar yo. Cavame la fosa del perro que vos me mataste. ¿Qué? Pero se queda como un mes viviendo en esa casa. Sí, y se va sin decir nada, ¿no? Es una persona que, fíjate que él nunca habla con el otro. No, él está y la vida lo lleva, pero él no habla con los otros. Le van pasando cosas más allá de él, sí. Por fuera de su voluntad. Pero ahí vos fíjate que hay algo que hay como una salida, hay una cuestión... geográfica, perdón, les pego al micrófono yo con los dedos, geográfica o escenográfica, en donde él va desde la casa donde él se despierta, no, en el hospital se despierta él, ¿no? Se despierta en un hospital, va hacia la casa de la madre o algo por el estilo, porque mira cómo será el diálogo que uno se pierde. Sí, va a la casa de la madre. Desde los adentros y empieza a salir a la calle.
y de la calle se aleja y termina en el bosque. ¿Viste? Empieza como desde el centro de la ciudad. Y caminando derecho, pero ya hay un momento que no sabe si era derecho o en realidad está yendo en diagonal, ya perdió pero totalmente. va hacia las afueras y se va perdiendo en los bosques, ¿no? Y se va perdiendo en la naturaleza. A ver, es una novela imposible de casi imposible de spoilear, porque es tan linda y está tan bien escrita y es tan hermoso como escribe. Hasta cuando hace cosas guarras y vos te das cuenta que hay un manejo, ahí no tenemos más que aplaudir a Batiston que la ha traducido en esta versión que tenemos de Godot. Ya lo van a estar escuchando, tranquilos. Porque en esto Beckett amerita hablar con todo el mundo porque realmente es otra cosa. La segunda parte de Molloy, ya encontramos una persona que tiene que ir a buscar a Molloy, que es una especie de detective, pero no nos queda muy claro qué carajo es, pero bueno, él se presenta como un agente y le tiene que ir a buscar a Molloy, ¿no? Que tiene un discurso militar, ¿no? Y ahí me parece que hay algo de clave, porque tiene que ver con esta idea del loco de la guerra. Del loco de la guerra, ¿no? Otra visión totalmente distinta, porque Salinger también presentó al loco de la guerra y lo hizo muy bien. Sí. Pero Beckett se mete en la cabeza del loco de la guerra. Y lo que hace acá me parece que tiene que ver con la forma. La forma es tan fundamental. La forma es todo en esto, ¿no? Es todo. Porque es un solo párrafo cuando habla Molloy y la segunda parte donde habla que es More, ¿no? Moran. Sí, Jacques Moran. Jacques Moran, es cierto. Cuando empieza a hablar él, ya es todo un discurso bien armado. Con párrafos, con separaciones, ¿no? Y ya desde la forma de cómo está armado el texto te empieza a marcar las diferencias y cómo esas diferencias empiezan a unirse o no, porque la forma empieza a manejar el sentido de esto. Es una locura, porque este hombre es ordenado, es recontra ordenado, es recontra lógico, a la vez es un hijo de puta porque también tiene un maltrato con su hijo muy fuerte, y se lo tiene que llevar a su hijo a buscar a resolver el caso Molloy, ¿no? Pero empieza a suceder cosas porque él al comienzo ya dice, no recuerdo si era Molloy o Mores, ¿no? Y no sé si es algo que yo escuché bien o mal, dice él, pero como Gabe, el tipo que lo viene a buscar, que lo viene a buscar, le dijo Molloy, bueno, yo le seguiré diciendo Molloy, dice, pero no sé si era Molloy. Pero no sabe qué carajo sale a buscar, básicamente. El tipo va... ¿Qué es? Y el tipo no te va diciendo nunca, ¿no? Y esa incertidumbre maneja la trama, me parece, ¿no? Sí, el tipo va atrás de algo que no sabe qué es, pero va, ¿no? Y es un poco... Cumple órdenes. Molloy buscaba a su madre. Claro. Él lo busca a Molloy. Todos buscan algo y todos terminan en el bosque, y no digo más que eso porque... Digo, al final realmente amerita que uno lo lea y diga, la mierda. ¡Qué hijo de puta! Decís, no puede ser, no. Y empezás como, cada vez empieza a ponerse peor, cada vez empieza a resolverse. O no, lo peor es que, claro, es eso. Se resuelve, digamos, no podés esperar una respuesta lógica del que escribió esperando a Godot. O sea, ¿no? A ver, eso yo te digo, mira, los últimos 4 renglones de la edición de Godot del final, para mí es una obra maestra. Las últimas 4 las 4 oraciones finales. Por Dios. O sea, lo estábamos hablando también antes de grabar, digo, esto es Lynch. Claro. Quien conozca a David Lynch y haya visto Mulholland Drive o haya visto Carretera Perdida, qué sé yo, alguna de sus películas, va a saber apreciar esto, donde entender todo no es necesario para disfrutarlo, digo, o sea, no hay que quedarse tanto en pero a ver, y vuelvo atrás y pero trato ¿qué significa? O sea, a veces en el ir, en el avanzar está el disfrute y no estar tan pendiente, aunque sí hay que estar atento porque hay muchos detalles que te va tirando, ¿no? Cuando la persona que lo va a ver a Jacques Moran a la casa y que él dice, la persona que vino a verme hoy y que la sirviente le digo, hoy no vino nadie. Digo, eso sucede ahí al poco que empieza el capítulo, pero digo, hay cosas que hay que estar atentos, ¿no? Es decir, ¿qué pasó entonces? Claro, hay algo que está sucediendo y empieza, a ver, la desconfianza sobre el narrador. La absoluta, sí. La desconfianza sobre el narrador tenés que plantearte, tenés que preguntarte quién es Molloy. ¿Qué es Molloy? ¿Quién, qué es Molloy, no? Aunque no lo vayas a responder,
Fíjate que usas nombres de ciudades ficticias también. Sí, y arma como si fuera un mapa. Además de un mapa, no digo, como si fuera un diálogo, un idioma, donde dice Bali, Bali es donde vive, pero si yo digo Bali va, entonces es Bali más los lugares alrededor. Pero si digo Bali va, entonces es más la ruta, ¿viste? Y va sumando como si fuera, está creando un diálogo, un lenguaje, que eso es lo importante. Me parece que ahí arma como un lenguaje que se va formando a sí mismo, y ese lenguaje va formando los personajes. Los va formando y los va deformando a la vez, ¿no? Las formas de hablar, las formas de estructurar el lenguaje son las que van configurando al personaje. Para decir, señores, yo me paro y lo aplaudo. ¿Cómo lo logró, señor? Sí, no, a ver, ¿cómo se logra esto? Que no es su lengua. no es un dato menor. Nabokov dijo que es una pelotudez. Vino Nabokov y le dijo, sí, yo te lo enseñé. No, igual no sé, creo que Nabokov estaba antes. No, después creo. Sí, fueron contemporáneos, sí. Nabokov es de 1899 y Beckett de 1906. Ah, mirá, así que estaban ahí. 6 años de diferencia, 7 años de diferencia. Pero bueno, Samuel Beckett, entonces, estamos frente a uno de estos escritores que experimentan. Ahora podemos hablar de un experimento literario. Sí, total, esto es un experimento. O sea, hay algunos autores que se han jactado de decir, no, yo escribo como se escribe hoy en las redes sociales, entonces soy re loco. No, acá estamos hablando realmente de algo que decís. A ver, digo, el que no lo haya leído nunca Beckett se va a encontrar con un desafío hermoso por delante. Digo, hermoso no porque lo que vayas a leer sea precisamente hermoso, pero digo, sí con la experiencia que vas a vivir. Creo que lo que más disfrutás es la manera en que está escrito. En este caso, bueno, se lo agradecemos a Battiston porque yo el que había leído original de Lumen no había sido tan ameno. Sí. Claro, bueno, esta traducción realmente te ayuda a que sea más llevadero a algo que de por sí es complejo. Bueno, pero tomemos en cuenta eso también, ¿no? Que estamos hablando de una traducción. Sí, ¿no? Claro, la importancia de la traducción. ¿Cuántas veces en este programa dijimos, che, una traducción local vendría bien? Digo, el que sigue... Y hay un par de autores ahí que todavía están esperando su traducción, por lo menos sudamericana, ni siquiera ya te digo argentina. Claro, sí, total, aunque sea mexicana, algo de eso. Sí, por lo menos acercarse un poco más para acá. Pero bueno, en este caso sí, la traducción ayuda y como les decía, estamos frente a un tipo que hizo un experimento literario y en este caso me parece que tenemos un trabajo... Porque hace algo que en ese momento era necesario por una cuestión ideológica también y por una cuestión contextual, pero que me parece que hasta acá no sobrevivió, que tiene que ver con que, bueno, vamos a escribir vamos a hacer literatura con la materia que es la literatura, que es el lenguaje, no con las historias. La literatura no es solo historias. Digamos. Acá la historia nunca la conocemos, así que... Claro, pero hay una de las partes de la literatura que es la historia, en la narrativa por lo menos. Hoy se maneja muchísimo la narratividad, digamos, el nivel de narratividad que tiene una historia. Ahora, lo que hace Beckett es jugar como si fuera la literatura, el lenguaje, una materia plástica, a la que va formando y dándole un sentido... O dándole una forma, no es un sentido, dándole una forma. Después uno ve el sentido ahí. Y en esa materia plástica que hace del lenguaje es donde me parece que está el mérito. ¿No? Donde, como te decía, cada digamos, el lenguaje que usa para cada personaje es el que define a cada personaje. Y no por la historia que cuenta de cada uno, sino por la forma de hablar de cada uno. Por la forma de usar el lenguaje de cada uno. Eso es... Bueno, sí, acá lo que tenemos es el lenguaje. ¿Cuánto nos hace falta aprender de esas cosas? Lenguaje puro. Lenguaje en estado puro y bueno, digo, es como si nosotros dijéramos, bueno, voy a ponerme a escribir lo que sucede en mi mente durante todo un día, ¿no? Claro. Y en esa linealidad, a veces termina en un me acuerdo y otra vez se puede terminar en un Molloy de Beckett. Claro. En el ejercicio del me acuerdo, claro, ¿no? Claro, sí, que no está mal, digo, va por esa línea, ¿no? Ese tipo de cosas, decir, bueno, junto un montón de ideas. Como bueno, ¿qué fue lo que los dadaístas, por ejemplo, que ponían todas las palabras en un sombrero y iban sacando y con eso construían algo, ¿no? Claro, que después lo hizo Radiohead en Kid Day también. Saco un montón de palabras y con eso compongo
algo. Sí, o el Son todas catap, palabras ¿no? inconexas. O el catap que usan los beatniks después. Pasa que, bueno, volvemos a Piglia. Piglia decía, muchas veces eso se agota en su primer intento. Lo haces una vez su y listo. genialidad, Ahora sí. no puedes pensar una carrera literaria haciendo eso. O sea, Claro. No hay una tradición que pueda sacar de ahí. No hay una tradición que pueda se sacar agota en su ejecución, se agota. Claro. Ahora, porque importa la ejecución, no el resultado. sí, o sea, ¿No? la transgresión en el momento. Claro, Wow, qué esa loco, es mira, acción. está buenísimo. La Es lo que acción de la hiciste. creación, no la cosa creada. John Cage no podría hacer una gira mundial con sus 4 minutos 30 segundos. No, Imagínate una por gira Dios, mundial de eso por sería. Dios. Va la gente y te rompe el lunapan. Digo, está bueno como chiste, ¿viste? Como el chiste. Una vez que contaste el chiste, ya el Claro, segundo perdió la efecto no es gracia. el mismo. Sí, no es el mismo. Bueno, pero no, lo que hace, pero Beckett no hace eso, o sea, hace y no hace eso, porque lo que vemos es el resultado y no está buscando una afectación sobre la forma de crearlo, ¿no? Es la materia ya armada y vos vas, lo que tiene de narrativa en todo caso es ese avance del lenguaje en donde uno va surfeando y donde uno está siendo llevado en esas idas y vueltas de la cabeza, donde la mente y el lenguaje te van diciendo, bueno, te digo esto, pero a la vez no sé si es así, y vuelvo hacia atrás, no, pero me dijo esto y no, y lo que te dije ahora después te lo contradigo, ¿no? Y te dejo un montón de puntos que vos podrías pensar, pero te los dejo es sin como un concluir. juego de cómo es la novela si el narrador es un demente, ¿no? Bueno, o llevamos claro, eso por ahí, al sí. extremo, ¿no? Bueno, Faulkner, ¿no? Bueno, Estamos hablando Faulkner por ese lado. Faulkner, cuando lo vas a hablar, arranca la novela El sonido y la furia, este programa, claramente, donde hablaba un chico Benji. con retraso mental, Benji, ¿no? Le da la voz a él y arranca así. Eso es impresionante también, ¿no? Pero que es el antilibro porque te espanta automáticamente. O sea, es casi atentar contra el mismo. Te querés Imagínate ir ya. que vos ojees eso en una librería y decís, ¿qué carajo? No me lo llevo ni en pedo. Claro, me parece que hay cosas que uno puede empezar a rescatar en estos tiempos donde estamos tratando de cuidarnos y tratando de no estar en contacto con los demás, por lo menos físicamente, donde el afuera es tan peligroso, digamos, ¿no? Estamos hablando de lo coyuntural ahora, para empezar a revisar las cosas que sucedían y que no nos agarre algo como diciendo, uy, mirá, se puede hacer un evento de poesía con música. Bueno, señores, esto sucedía hace muchos años. Digamos, dejemos de pensar que el mundo empieza y termina donde uno nació, ¿no? Bueno, en el caso y es un buen momento para decir, bueno, ¿qué es experimentar con la literatura? A esto es a lo que voy. Digamos, bueno, quiero escribir algo que realmente sea, bueno, aprendamos del carácter de otros. ¿Qué es lo que pasó antes? ¿Qué podemos sacar de ahí? Me gusta que digas nos esto sirva? porque a priori vos no estarías de acuerdo con ese tipo de literatura y sin embargo Beckett te dijiste, wow, me encantó esto. No, vos sabés que... no lo odiaste a Beckett, no te peleaste con Beckett. en absoluto. No, me superó, me pareció Claro, porque estamos brillante. hablando de un libro brillante, ¿no? Es el caso, digo. Sí, pero, sí. o sea, en este caso, porque yo siempre, Claro. por eso yo decía, no me guío tanto por el tema de géneros y demás, porque para mí hay libros buenos y libros malos, ¿no? Claro, claro. Si él está de un lado o es parte de una literatura que no comparto, o lo es, digo, qué sé yo lo leo. Bueno, ves, ponele, me ha pasado bueno, cuando leímos a Leonardo Sabatella, por ejemplo, Bueno, que él es lo fanático, cita, ¿no? él entre sus libros lo había citado como uno de los libros así de cabecera de él, era este. Claro, y en eso, no, voy a decir, yo leía lo primero que escribió, no me gustó tanto. Cuando agarré lo último dije, no, acá le empecé a encontrar el gusto. Cuando te forzás a estas lecturas que no son las que uno está habituado, incluso puede ser que yo ni siquiera escriba así yo. No es tu estilo. Ni siquiera quiere hacerlo así. O no sé, por lo Pero menos por algo, ahora, digo, por claro, de mañana pero, sí. Ahí estamos. Pero yo algo de esto voy a incorporar seguramente, porque uno lee, cuando uno escribe, uno lee, y a la vez cuando lee usa sus ojos A ver, como yo esto herramientas. me lo para recontra escribir. imagino que apareció una voz en la cabeza de Beckett y le empezó a dar cuerda. O sea, Claro. no tengo duda de que esto debe haber nacido así, ¿no? Una voz que empieza y dice, ¿a dónde va esto? ¿Y quién es? ¿Y quién me Claro. cuenta?
Y es un tipo que está totalmente del orto, andando en bicicleta con una pierna rota, viejo, sin dientes. Claro, juntando piedras, totalmente aislado del mundo. Sí. Bueno, que huele muy mal, porque claro. Está vestido con harapos. En el momento que te dice, yo uso una remera, la pongo así, un día la doy vuelta, otro día me la pongo al revés. Dice... Sí, la verdad que sí. Y bueno, pero está buenísimo leer muchísimas cosas, poder aprender de ello y descubrir las cosas que suceden antes también, ¿no? Uh-huh. Para poder plantear qué es lo que voy a escribir. Si vos pensás de qué manera quiero escribir, esto lo pienso yo como el que quiere escribir, ¿no? Pensando desde ese lado. El que quiere escribir, bueno, ¿cómo quiero escribir yo? ¿Voy a leer a mi contemporáneo? Sí, léelo porque vos también vas a querer que te lean a vos. Pero no es del único que podés aprender. Tirate para atrás para ver de dónde sale lo que escribió este contemporáneo tuyo, de dónde escribió él, a quién cita él, y empecemos a linkear hacia afuera y darnos cuenta, démonos cuenta, sí, de que las historias que no son, digamos, las no... A ver, viste que dicen que las grandes historias murieron. Uh-huh. Y yo digo, no es tan así. Murieron porque dejaron de escribir, pero nada más. Goebbels no se dio cuenta, ¿no? A Goebbels no le avisaron, cuenta, sí, claro, sí, no le avisaron que las grandes historias murieron. A Mariana Enríquez tampoco. Claro, no les parece que no se enteraron ellos, ¿viste? Entonces, empezá a tratar de seguir para atrás qué es lo que sucedía y aprender herramientas. Digo, escritores con ganas de laburar quizás se terminó más que las grandes historias. Eso es lo que pasa. Digo, las grandes historias están ahí. Pasa que requieren muchas horas culo, como nos dijo una vez María O'Donnell, ¿no? Esto es horas culo y es así, digo. 600, 700 páginas las grandes historias requieren eso. Molloy no lo requirió. Molloy, la edición esta de Godot tiene 190. Claro, pero sin embargo... pero a mí me costaron como si hubieran sido 500, digo, porque no es una lectura rápida. No, al ser todo un párrafo, en gran parte del libro es un solo párrafo, que es una voz que va y no para, o sea, le hace que vos no puedas leerlo rápido, vos tenés que ir frenándote, hay momentos que te perdés, hay momentos que hay unos listados, ¿qué carajo es esto? Esto me parece que ayuda a eso, ¿no? Hasta ahora, mira, abrir la cabeza. Se me vino a la cabeza, yo porque soy de apurar las lecturas, producto de este programa, muchas veces que vamos acelerados. Y Beckett, bueno, me puso un freno, me dijo, no, a mí rápido no me vas a leer, andá haciéndote un cafecito porque conmigo así no es pim pum pan y te vas, ¿no? No, yo tuve que sentarme y decir, bueno, pará. Y me había pasado lo mismo con Onetti, viste, también te pone un freno de mano, no te deja leerlo rápido. Me hizo acordar de eso, ¿no? Que ese juego de comas, esas oraciones largas. Sí, aparte esos narradores de Onetti, ¿no? Esos narradores que te llevan... además, esa cosa media... pero y huele todo mal. Tiene mucho que ver con Beckett en ese aspecto, ¿no? Esas voces tan secas, tan crudas, esos relatos, esos personajes tan misántropos... Sí, tan aislados. Porque ¿no? Beckett estuvo, digo, fue contemporáneo a todos ellos, digo, también me acuerdo en este programa, ¿te acordás el gallego que entrevistaba a escritores, que entrevistó a Sara Borges, a Rulfo, a Onetti? A fondo se llamaba el programa. A fondo, claro. Y bueno, cuando lo entrevistó a Sábato hablaba de Beckett, que era algo relativamente contemporáneo, creo que a Sábato lo entrevista en el año 60 y pico, 70, y esto tenía 20 años, o sea que estaba ahí. Claro. Y Sábato hablaba de Beckett, que él decía, discrepaba en la idea de que los personajes de Beckett odian al mundo, decía, ¿no? Son personas que odian al mundo y que él decía que no, que había que ser un poco más... Sábato decía que había que ser un poco más optimista. Bueno, pero quitando eso, margen aparte... Y te dijo, te fuiste a la mierda. Beckett, la verdad que sos un misántropo, le dijo Sábato. Onetti ya se había ofendido y se había ido antes. No, muy fuerte. Que venga Sábato y te diga, tenés que ser más optimista. Sí. Lo que estaba haciendo, señor. No, bueno, no hay que olvidar que es un premio Nobel también, ¿no? Que no lo fue a buscar. No lo fue a buscar, no. No lo fue a buscar, dijo, chupénla. Fuck you, dijo. Fuck off, y se volvió a la casa. Qué lástima, ¿no? Por esa plata, qué bien esa guita. Es que la época en que él lo gana... El pobre piensa en la plata. No, bueno, pero eso fue en el año 68. En el 69 lo ganó él. Era la época en que nadie iba a buscar el premio Nobel. El Sartre el año anterior no lo iba a buscar. Era como que... Todavía no tenía tanto prestigio.
Sí, lo tenía, pero estaba de moda, era en los 60, ¿viste? Claro, a la mierda el sistema, dijeron todos. Fuck the system. Ya en el 72 estaban todos buscando laburo. Pero bueno, duró un par de años. Los 60 fueron un par de años, unos putos Pero años. 3 putos años nomás, dijo el indio. Tal cual. Así que bueno, creo que hemos hablado bastante y no hay que perder de vista esos puntos, ¿no? Las voces, el contexto histórico en cuanto a lo que es el loco de la guerra, la idea de los personajes configurándose entre sí, el adentro del afuera y la geografía, ¿no? Y ese bosque. Claro, de la geografía, bosque de la ciudad al bosque, de la ciudad al bosque, ese traspaso, ¿no? Pizarnik también tenía algo de eso, ¿no? De sus personajes que Y iban a buscar, por la naturaleza, sí, iban sí. al jardín. Iban al jardín, decía. En leyes más encerradas. Sí. Sí. Mirá que cómo fueron, ¿no? O Beckett de alguna manera Sí. marcando algunos. También hay que tener en cuenta, otro punto a tener Digamos, en cuenta. Pizarnik, vivió en Francia, o sea que claramente, probablemente lo haya leído, o el Beckett estaría en el aire, ¿no? Beckett is in the air. Beckett in the air. sí, algo por ahí. Bueno, y eso, el adentro, el afuera, los mundos, y también el tratar de disfrutar Yo y no creo, buscarle mirá, la explicación. como conjetura, ¿no? De tantos autores que se nutrieron de Beckett y que al día de hoy lo siguen citando, pienso que Beckett fue más popular que Joyce porque también es más entendible. Sí, es más ameno dentro de lo que podemos llamar ameno de esta literatura. Bueno, pero claro. lo es, se puede leer, ¿no? Es que Sí, no hay que llevar. tener nada más, es como chocarte con algo distinto a lo que por ahí estás acostumbrado, pero si vas avanzando, no tiene nada que vos digas, che, no se puede, que si lo tiene Joyce. Claro, estamos haciendo casi una contra Joyce, ¿no? Porque también veníamos hablando de que era mejor como es Virginia Woolf. Se me ocurren un montón de cosas mejores que Joyce, pero bueno, acá estoy yo y ahí está Joyce, ¿no? O sea, claro, sí, claramente no. Hay algo que no estaría funcionando en esta lógica, pero... Pero bueno, o sea, pasa que bueno, Joyce es totalmente, se intenta leer Finnegan Wake y me darán la razón, Beckett lo hace, pero de una manera... Claro, lo que pasa no que lo hace, Beckett, no es que hace lo que Finnegan pasa Wake, que pero- Beckett hace es más dramaturgo. Claro. Entonces plantea escenas Escribe y para un diálogos, público, ¿no? Y también. diálogos, Escribe para un público también. Bueno, Al ser dramaturgo estás obligado a, por lo Sí. menos que te entiendan los actores, ¿no? claro, a tener en cuenta al otro, por Sí, lo menos. sí. Sí. Eso es importante. Buen dato para eso. Así que vamos a ir cerrando este capítulo. Les recomendamos enormemente que lean a Samuel Beckett. Es una muy buena oportunidad para entrar a este mundo de un autor que ha pasado más de medio siglo y sigue siendo totalmente vigente. Puede empezar por Molo y está muy bien. Me parece que esta trilogía que presenta Godot es una buena puerta de entrada. Es incluso, hasta te diría por ahí, que tienes más humor. Después los otros son distintos y son también geniales, pero bueno, es de que si quieren que hagamos los otros de... ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura. Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.